limitadas de la infancia. Es un diagnóstico frecuente y la verdad que poco diagnosticado. Y lo más importante creo que es que aprendamos cuándo reconocer este tipo de epilepsias para que podamos orientar y darle un mejor manejo a los pacientes. Entre pues, las generalidades, esta epilepsia autolimitada de la infancia, como su nombre lo dice, se va a dar durante la infancia y es durante pues, un tiempo. Estas entidades pues, van a resolver antes de la adolescencia. Tienen una presentación tanto clínica como electroencefalográfica característica. Lo vamos a ver algunos trazados del electroencefalograma. La verdad es para que empecemos nosotros un poquito a habituarnos con los trazados. A veces miramos los trazados de los electroencefalogramas y tampoco queremos verlos porque pues decimos que no entendemos, pero es importante que nos empecemos a familiarizar con algunos trazados. Y antes era llamado, estaban referidas como una entidad benigna o idiopática. Este término de benigno idiopático está abolido porque se ha visto que hay muchos niños que pueden tener comorbilidades asociadas y que sale del término benigno idiopático, ¿verdad? Según la evolución que vaya a dar con cada paciente. Entonces ya no se les llama de esa manera. Y van a representar un 25% de todas las epilepsias pediátricas, o sea que sí es un buen porcentaje que tenemos que tomar en cuenta. Yo en una de las clases que les había dado para conocer cuál es el abordaje inicial de la primera crisis, lo importante que quiero resaltar con esta diapositiva es de que podamos primero, cuando tenemos un paciente, podamos nosotros orientar qué tipo de crisis tiene. Si es una crisis focal, si es puede ser una generalizada o puede ser desconocida. Después que sepamos nosotros qué tipo de crisis tiene el paciente, podamos valorar qué tipo de epilepsia tiene. ¿Será que es una epilepsia focal, es una epilepsia generalizada o puede ser una combinada o podemos también decir que no sabemos que es desconocida? Y una vez sabiendo qué tipo de crisis, qué tipo de epilepsia, poder orientar si a los pacientes los podemos colocar en alguno de los síndromes epilépticos, que la clasificación, la verdad que está bien descrita. La Liga Internacional contra la Epilepsia tiene las clasificaciones. Entonces, esto es algo que sí tenemos que considerar para que dejemos de colocar en los ingresos síndrome convulsivo, ¿verdad? Porque esto no... Síndrome convulsivo te da la sensación que no sabes ni qué tiene el paciente, convulsiona, pero la verdad que todo se queda como síndrome convulsivo y no debe ser así. Entonces, sí tenemos que hacer esa secuencia en nuestra mente cuando tengamos al paciente, saber qué tipo de crisis tiene, ver si podemos orientarlo a qué tipo de epilepsia y luego ver si lo orientamos a un síndrome epiléptico. Y esto es porque las crisis que vamos a hablar el día de hoy son de inicio de la infancia. Y este inicio de la infancia lo clasifican en tres. Una que es la epilepsia focal autolimitada, que tiene 4 entidades de las cuales vamos a hablar hoy. 2, que son síndromes de epilepsia generalizada, que hay 3 entidades asociadas. Y la tercera son epilepsias del desarrollo o encefalopatías epilépticas. Entonces, como les decía, las más frecuentes son las epilepsias focales autolimitadas. Entonces, conocer de que tenemos estas entidades y que tenemos cada una con sus clasificaciones para que luego nosotros podamos hacer una mejor orientación diagnóstica. Entonces, en estos síndromes están clasificadas, son estas 4 entidades. La primera es la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. Antes se llamaba una epilepsia rolándica benigna o una epilepsia centrotemporal benigna. La segunda entidad es las crisis autonómicas, la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. Antes se conocía como el síndrome de Panayotopoulos o una epilepsia de inicio temprano occipital. Luego la tercera es la epilepsia visual occipital.
en la niñez, que antes se le llamaba epilepsia, la más conocida era la epilepsia occipital o una epilepsia idiopática occipital de la niñez tipo Gastaut. Y la cuarta entidad es la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible, que antes pues se llamaba epilepsia fotosensible del lóbulo occipital. Estos términos ahora han cambiado con la nueva clasificación que ha propuesto la ILAE. Entonces ahora pues ya usamos estos 4 términos. A veces yo la verdad que sigo utilizando alguno de estos términos, pero no, estos son las clasificaciones, las tenemos que tener con los términos que ahora son la nueva propuesta. Entonces, en esta gráfica vamos a ver cómo tenemos las 4 entidades de las epilepsias autolimitadas de la infancia. En esta gráfica es muy representativa porque tenemos las primeras 2 entidades del primer grupo, y está dividido en el primero y segundo grupo, porque este primer grupo usualmente resuelven las crisis antes de la adolescencia. Y este segundo grupo resuelven las crisis, pero hay una probabilidad de que las crisis puedan durar mucho más allá de la adolescencia. Entonces, en el pasado del tiempo, vamos viendo en cada una de las entidades las edades que son más frecuentes de cada una de ellas, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo importante de esto es conocer que tanto la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, la epilepsia con puntas centrotemporales, estas 2 son las más frecuentes y son las que van a tener pues su remisión antes de la adolescencia, ¿verdad? Y luego están el segundo grupo, que es la epilepsia occipital visual de la infancia y la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible. Los síndromes pues van a compartir, digamos así, tienen sus características en común. Como ya les había dicho, estas epilepsias autolimitadas van a depender de una edad específica para cada uno de los síndromes. Cuando hacemos una resonancia, si es que se hace, no va a haber ninguna lesión estructural. El paciente no va a tener ningún antecedente relevante del nacimiento, va a tener una exploración física normal y no va a haber ningún, digamos, antecedente en general que con este niño vaya a ser relevante. Tanto el desarrollo como a nivel cognitivo del paciente van a ser típicamente normales. La remisión generalmente va a ocurrir antes de la pubertad, y si nosotros le iniciáramos tratamiento al paciente, va a ser farmacosensible porque empiezas medicamento y las crisis desaparecen. Va a haber una predisposición genética, sobre todo aquí lo explica para el rasgo del electroencefalograma, predisposición genética porque muchos de estos niños tienen antecedentes de algún familiar con epilepsia. Entonces, en la historia clínica es importante preguntar esto a la familia. Y la semiología clásica de las crisis para cada síndrome, ya lo vamos a ver, de estas 4 entidades va a ser específica. Y también van a haber características específicas en el electroencefalograma. Entonces, la primera entidad de la que vamos a hablar es la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, antes conocida como la epilepsia rolándica benigna, es así como lo encuentran lo van a encontrar, que es ahora esta epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. Esta es de las 4 entidades, digamos, la más frecuente, va a estar casi en un 7% de todas las epilepsias infantiles. Se va a dar en niños de 3 a 14 años, pero el pico, digamos, máximo descrito es en niños de 7 años. Estas crisis en general se van a dar durante el sueño o en vigilia. Durante el sueño, los papás te van a decir que justo tenía 1 hora de haberse dormido. O puede pasar cuando ellos se despiertan, que ven más o menos 2 horas despiertos, los niños pueden presentar crisis. Entonces, sí es importante conocer a detalle en qué momentos que hace el paciente la crisis. Usualmente va a ser está relacionada pues con el sueño. Como les había dicho, tiene una predisposición genética frecuente por los antecedentes en la familia de
padres o algún familiar con epilepsia. Está descrito que ambos sexos están afectados, pero hay una ligera, digamos, predisposición en el sexo masculino. Pues el curso de la enfermedad, estas crisis van a remitir en la pubertad. Sin embargo, hay casos que pueden durar un poquito más, arriba pues de los 18 años. Cuando los niños presentan este tipo de crisis, si es que llegaran a presentar algún déficit conductual o neuropsicológico, que esto puede pasar, no es frecuente, pero puede pasar, digamos, la misma epilepsia autolimitada que presenta no va a hacer de que el paciente pueda empeorar toda su sintomatología. Estas crisis van a responder adecuadamente con medicamentos anticrisis epiléptica. Ahora la propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia ya no describe fármacos antiepilépticos, sino ahora los está describiendo como anti-seizure medication, que es medicamentos anticrisis epilépticas. Y el pronóstico de esta entidad es excelente. Entonces, las crisis epilépticas, creo que lo más importante, se las describo, pero quiero que la vean. Esta crisis epiléptica está caracterizada porque es de origen focal motora. El paciente va a tener características somatosensoriales, puede tener también características motoras por el área en que se ve afectada. Ahorita vamos a ver a esta niña que está teniendo una crisis, van a ver cómo tiene movimientos clónicos de la boca, tiene cialorrea, tiene dificultades para hablar, son niños que posiblemente no vayan a tener alteración del estado de conciencia, sino veamos las crisis y las describen tal cual es ahora. Miren cómo tiene esta nena, está con una hipersalivación, tiene movimientos clónicos de la boca, sobre todo de la parte inferior. La madre pues sí logró hacer la grabación. Entonces la verdad que estas crisis son muy representativas. Entonces si el paciente te llegan con un video y mostrándote esto, pues uno piensa en una epilepsia autolimitada centrotemporal. Ahí tiene la salivación. Entonces, las crisis pues tienen rasgos operculares, frontoparietales, por eso por la ubicación van a tener características tanto sensoriales como motoras. Pueden empezar con una crisis motora y luego evolucionar a una tónico-clónica bilateral, sobre todo esto lo hacen en sueño. Estas crisis, si se dieron cuenta lo de esta niña, duran muy poquito tiempo, duran minutos, más o menos pueden durar de 2 a 3 minutos. Y en cuanto a la semiología de lo que vemos en la crisis, pues va a tener síntomas motores, sobre todo orofaciales, dificultades del habla, pueden tener disfasia, afasia, la cialorrea y los síntomas pues somatosensoriales. Y como les decía, que sobre todo cuando es en sueño esta crisis tienden a ser crisis, empiezan con focales y terminan a generalizadas. En cuanto a los electroencefalogramas, les decía esto porque como vemos los electroencefalogramas, los trazados, puede ser que digamos, pues no, yo no entiendo nada del electro, ¿para qué lo voy a ver? ¿Verdad? Que lo mire el neurólogo, porque yo no lo entiendo. Entonces, lo importante, la verdad, de un electroencefalograma, conforme va pasando el tiempo, cada vez, pues se pueden ir ustedes haciendo, digamos, ojo clínico. No que sepan interpretarlo, pero sí aprender a ver dónde están las anomalías. Y estas anomalías de esta epilepsia son muy características, las puntas o punta honda en la región centrotemporal. Entonces aquí pues les había colocado una fotografía para que vieran cómo están colocados los electrodos. Toda la parte impar va a ser y va a representar todo el hemisferio, digamos, izquierdo, y la parte que es con número par, la parte pues derecha, y las primeras letras nos indica si es frontal, temporal, central, occipital, parietal. Entonces luego aquí vamos viendo cómo está el montaje, ¿verdad? El montaje que se va comparando
de estas dos posiciones de los electrodos registran la actividad cerebral y lo que dan es la diferencia entre estos dos puntos. La cosa que ya con esto nosotros aquí podemos ver, si se dan cuenta, a nivel de T8, aquí están, ¿ve? Aquí van teniendo las puntitas. Entonces es bien característico este electroencefalograma de los pacientes con epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, porque la región es centrotemporal, ¿verdad? Entonces la verdad que esto es súper característico. Aquí vamos viendo en sueño, donde son estas, digamos, anomalías que son más evidentes. También nosotros hablamos de anomalías interictales y anomalías ictales. Entonces, solo para quien no comprenda mucho el término, las anomalías que vemos en el electroencefalograma interictales es cuando tú le haces el registro al paciente del electroencefalograma y el paciente no registra ninguna crisis, ningún evento en el electroencefalograma y solo vamos a tener estas anomalías. Entonces son anomalías interictales porque el paciente no hizo nada durante el registro. Y todas las anomalías ictales o críticas es cuando tú haces el electroencefalograma y se registra una crisis y ahí miramos todas las anomalías ictales. Pero todo lo que vemos aquí del patrón del electroencefalograma son anomalías interictales. Y la verdad que está descrito que con estos pacientes no hace falta tener una monitorización de 48 horas para que el paciente te lo haga, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un patrón de electroencefalograma ictal para que podamos hacer la orientación diagnóstica. Ya con un electroencefalograma que se puede hacer de rutina y tenemos esto, ya orientamos, y con las características clínicas del paciente, orientamos que esto va a ser una epilepsia autolimitada centrotemporal. Y bueno, la ILAE hace esta propuesta, y en la propuesta de los síndromes epilépticos que debutan en la infancia, ahora lo que hizo fue esta clasificación en que tienen que tener criterios obligatorios. Luego habla de alertas y de exclusión. Ya obligatorio, damos por hecho que obligatorio es porque cada síndrome tiene que tener sí o sí esas características. Las alertas es que tenemos que estar atentos que posiblemente el paciente pueda tener alguna de estas características. Pero si vamos viendo que la evolución va pintando un poco diferente, ya tenemos que nosotros pensar de que ya, no, esto ya no orienta a una epilepsia autolimitada, sino puede orientar a otro diagnóstico. Y luego todos los criterios de exclusión es que fijo, si lo tiene tu paciente, es que tiene otro diagnóstico que no es epilepsia autolimitada. Entonces, la verdad que sí es bien explícito la propuesta. Entonces, en los criterios obligatorios, como ya he dicho, tenemos, digamos, las crisis descritas como crisis focales, como las que vimos, que no se nos olvidan, que son crisis focales, pueden ser tónico-clónicas, pueden ser orales, con cialorrea, van a tener arresto del lenguaje, y cuando son nocturnas pueden ser focales y tender a bilaterales tónico-clónicas, ¿verdad? Y lo que les decía, se van a caracterizar ya sea que el paciente se acaba de ir a dormir, que lleve 1 hora que se ha ido a dormir, o que puede ser después de despertarse, justo que coincida con 1 o 2 horitas después de despertarse. Luego, otro criterio obligatorio es el electroencefalograma. Entonces ya tenemos la clínica, el tipo de crisis, y luego el electroencefalograma, que son estas anomalías centrotemporales, que fue la que les enseñé, que es lo que tiene que tener el electro, ¿verdad? Y en cuanto al curso de la enfermedad, que la remisión va a ser antes de la adolescencia y el paciente no te va a presentar regresión del desarrollo o que veas tú de que tiene un deterioro cognitivo, todo lo contrario, ¿verdad? Y en las alertas, pues sí tenemos que estar atentos si el paciente ya te hace un estatus epiléptico que sea focal o generalizado o que haga crisis pero muy frecuentes, y que ya no haga crisis, digamos, que se asocien con el sueño, sino todas las crisis las haga de día, no asociadas a sueño. Y luego si tenemos un electroencefalograma con anomalías totalmente diferentes a estas, que veamos de que te lo reportan que tiene enlentecimiento en algún área, entonces ya tenemos que pensar que no vaya a tener alguna lesión estructural, o
o cuando el inicio de estas crisis es arriba de los 12 años y que el paciente veamos de que tiene retraso del desarrollo, discapacidad intelectual. Entonces también es algo que sí tenemos que estar atentos. O que al examen físico, este examen físico no va a pasar nada porque el paciente no va a tener ninguna focalidad. En cambio, en esta vamos a ver que el paciente puede tener una parálisis de TOD. Entonces ya tenemos también que pensar que puede haber algo estructural. Y todos los criterios de inclusión, miren, es totalmente que te empiece a hacer otro tipo de crisis, que ya se asocie crisis de ausencia, que el paciente te empiece con otro tipo de características que se salgan de los criterios obligatorios. Entonces sí, es totalmente de exclusión. También hablan de exclusión según la edad, porque esta es más característica de 3 a 14 años, con el pico en 7 años. Pero si son niños más pequeñitos o más grandes, tenemos que pensar en otro diagnóstico. También que el paciente, cuando empieza con las crisis, veamos de que se va a asociar a retrasos profundos del desarrollo, y cuando se haga un electroencefalograma se vea patrón totalmente diferente y no con puntas centrotemporales. También tenemos que pensar en otro diagnóstico. Y cuando se le haga un estudio de imagen, pues ya tengamos una lesión, pues ya vamos a saber que el paciente pues no presenta la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. La verdad que en estos casos no hace falta hacer una resonancia magnética cerebral. El diagnóstico lo podemos dejar con un electroencefalograma y con la clínica que te da el paciente. Pasa que es muy complicado y el doctor Montiel no me dejará mentir que a veces les explicas esto a los pacientes, pero ellos, a las familias, no al paciente, a los padres, y ellos a veces piden la resonancia magnética cerebral. Entonces, pero bueno, la cuestión es de que se puede quedar solo el diagnóstico clínico, ¿verdad? Lo que les decía de las imágenes, ya si nosotros tenemos las características tanto clínicas como del electroencefalograma, pues no se requiere hacer estudio de neuroimagen. Lo hacemos si nosotros vamos viendo que la evolución es diferente, las características clínicas de las crisis son diferentes, el electroencefalograma es diferente y nosotros estamos pensando de que puede haber alguna lesión estructural, entonces sí debemos hacer un electroencefalograma, una resonancia, perdón. Y en la resonancia, cuando pedimos estudios, pues siempre te vienen hallazgos, que si le ponen que tiene ventrículos que pueden estar más grandes o que pueden ser asimétricos. Entonces pueden venir muchos hallazgos que son inespecíficos y que eso no significa que sea la causa de las crisis. Entonces eso es algo que lo deben de tener en cuenta. En cuanto a la genética, pues había dicho que en estos casos es importante los factores que tenemos a nivel de familiares por antecedentes de epilepsia o también de crisis febriles. Pero en general no hay, digamos, un estudio genético que esté indicado para este tipo de crisis. Está descrito algunas alteraciones en heterocigosis que son patogénicas y de este gen del GRIN2A, que se asocia a encefalopatías de punta onda continua del sueño, pero en general, para la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales no hay estudio genético que se le pueda realizar al paciente. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, de esto siempre considerar que estos niños podrían llegar a tener una encefalopatía epiléptica, ya sea del desarrollo o una encefalopatía epiléptica con puntas hondas en el sueño. Entonces, que si son encefalopatías, que evidentemente que el niño que esté todo el sueño haciendo descargas eléctricas, este paciente va a tener un deterioro cognitivo importante. Entonces, algo que sí tenemos que tomar en cuenta, pero si haciendo retrospectiva vemos que el paciente no tiene factores de riesgo, buen desarrollo, va bien y nos queda muy claro que son epilepsias, que es una centrotemporal, ¿verdad? Sin más. Entonces creo que le podemos dar un poco de tranquilidad a los padres. Pero ojo cuando son aquellos pacientes que ya su desarrollo no es un desarrollo óptimo para su edad. Entonces otro diagnóstico diferencial es que con crisis focales,
siempre tenemos que pensar, como esto, ¿verdad? Del paciente que les enseñé ahorita, la crisis de la nena, que tiene una crisis pues, focal, siempre tenemos que también pensar que un diagnóstico diferencial podría ser alteración estructural del cerebro, algún tumor, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, una reunión de todos los síntomas. Y si ese electroencefalograma te está dando una focalidad muy importante, que no es centrotemporal, sino algún enlentecimiento, si tenemos que valorar, descartar otro diagnóstico. Y otros que serían que pueda hacer estas epilepsias autolimitadas de la infancia, así como empiezan con centrotemporales, también este niño puede llegar a tener crisis autonómicas, o sea que pueden ir como cambiando en el tiempo, ¿verdad? Entonces sería otro como diagnóstico diferencial de estas crisis. Y mencionan el síndrome de X frágil porque estos pacientes pueden asociarse epilepsia y discapacidad intelectual. Pero era lo que les decía, nosotros ahorita pues con estas entidades damos por hecho que el paciente es un paciente sano, con un desarrollo normal. Entonces ya nuestras alarmas se encienden cuando vemos de que el paciente tiene un fenotipo que te llama la atención. Aunque no sepamos qué es, pero que ya nos llama la atención que el fenotipo es dismórfico, que va muy retrasado, que a veces no tiene diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta otros diagnósticos. Esto sería de la epilepsia autolimitada centrotemporal. Voy a hablar de las primeras dos entidades y si tienen dudas, pues ya me comentan cuando termine esta segunda entidad. La segunda entidad es la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. Entonces, esto de crisis autonómicas es la pauta de lo que nosotros vamos a guiarnos con este diagnóstico. Antes era conocido como el síndrome de Panayotopoulos o epilepsia occipital benigna, que ya había dicho que ya no se utiliza, de aparición temprana. Esto se dejó de utilizar porque el inicio de estas convulsiones son principalmente autonómicas y no manifestaciones del lóbulo occipital. Aparte de que de los síntomas occipitales que puede tener estas crisis, ya no se utilizó el término porque lo único que hacen puede ser la desviación de los ojos y bueno, que puede originarse en las regiones occipitales, pero esto al inicio rara vez pasa. Por eso es de que ya pues se dejó de decir de epilepsia occipital. Y bueno, y es posible también que en cuanto a las anomalías que tengamos en el electroencefalograma, nosotros pues no veamos alguna alteración interictal occipital. Y cuando se le hace un electroencefalograma al paciente, digamos cuando está teniendo una crisis, el electroencefalograma cuando inicia la crisis, el origen no es occipital, sino puede venir de manera de localización más anterior a posterior. Entonces, por estas, digamos, razones, es de que ya no se le llama epilepsia occipital benigna de aparición temprana y se le deja pues el nombre de crisis de epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. Esta se va a dar un inicio de los 3 a los 6 años, casi en el 70% de los casos, pero digamos su rango va a estar un poquito antes que de las puntas centrotemporales. Esta se va a dar de 1 a 14 años. Representas el segundo grupo porque representa el 5% de las epilepsias en la niñez. La primera era hasta un 7%, esta es la segunda, es el 5%. Y aquí sí, en lugar de que alguno de los hombres o mujeres esté más afectado, la verdad que no se ha visto diferencia. Nuevamente los antecedentes que tenemos de nacimiento y de desarrollo son normales. Esta epilepsia también ocurre durante el sueño en un casi 79%. Y se va a caracterizar muchas veces porque estas crisis pueden llevar a los pacientes a hacer un estatus. Son muy prolongadas y pues puede ser la causa más común de estatus epiléptico no convulsivo a febril en la niñez. La verdad que estas crisis sí llegan a ser brutales y terminan en intensivo los pacientes. Se va a caracterizar porque estas crisis lo que sí tienen es de que su frecuencia va a ser muy baja. Casi que
van a tener una crisis y si se repite es muy raro, ¿verdad? Aproximadamente el 25% de los niños solo tienen una crisis, solo una única crisis, y la mayoría va a tener menos de 5 crisis en total. Y remiten una vez que hacen el debut, remiten dentro de aproximadamente 1 o 2 años. Y aunque aproximadamente el 20% de los pacientes puede evolucionar a otro tipo de epilepsia autolimitada, era lo que les decía, que en estas epilepsias autolimitadas de la infancia pueden comenzar con esta de crisis autonómicas y luego pasar a una crisis de autolimitada centrotemporal. Esto sí puede pasar en algunos pacientes. Entonces, el tipo de crisis acá, como les decía, son focales autonómicas. Puede haber o no alteración de la conciencia, y los rasgos autonómicos, digamos, la manifestación más frecuente es que este niño va a vomitar. O sea, va a vomitar, va a tener muchos síntomas gastrointestinales. Va a estar con vómitos, va a estar con arcadas, dolores de abdomen, va a tener esa sensación de querer, de nauseoso, va a tener pues estas muchas molestias. Y aparte, pues todos los demás rasgos autonómicos, que sería palidez, va a estar con sudoración. Otros rasgos que podemos ver a nivel de ojos, que pueden estar con midriasis, puede tener cambios en la temperatura y también cambios respiratorios. Después de que te hacen estas crisis, las crisis pueden evolucionar pueden tener entonces ya manifestaciones, digamos, pueden tender a ser generalizadas, o pueden los niños tener esta desviación ocular o cefálica, luego pueden tener la hipotonía, o pueden también tener síntomas focales como crisis pues hemiclónicas. La conciencia va a estar preservada usualmente al inicio de la crisis, pero esta conciencia puede estar fluctuante durante el episodio. Este paciente es un paciente de 4 años. Este video, a ver si lo logramos ver. Un video viejito, este niño se estaba monitorizando. Ahí creo que, esperen. Aquí podemos ver, bueno, el nene ahorita lo tienen monitorizando, acababa de vomitar. Y si se dan cuenta, la mirada, lo que habíamos hablado, ¿verdad? La mirada la tiene dirigida hacia el lado izquierdo, esa desviación de la mirada. Y ahí está, y vomita. Creo que esto es lo más importante de estas crisis. Preguntar esto cuando el paciente te llega y te dicen que convulsionó, que estaba durmiendo y que convulsiona, y es que empezó a vomitar. De verdad que esto, ojo, pensemos en que puede ser una crisis, una epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. El electroencefalograma sí va a ser un poquito más diferente, ¿verdad? Porque la otra, pues ya vimos de que sus anomalías son centrotemporales. En cambio esta puede tener varios tipos. Entonces, por eso es de que a esta, como pueden hacer crisis que son bien prolongadas, son niños que sí, es como les digo yo, es como, podría decirles de que hay un poquito más de desafío con el diagnóstico, excepto si ustedes lo sospechan. Cuando te empiezan a contar la historia, te hablan de vómitos, y si ya lo sospechan, entonces, bueno, entonces ya su orientación ya va más dirigida, aunque ustedes encuentren electroencefalogramas con diferentes anomalías, porque pueden haber desde estas anomalías que pueden ser un poquito más, digamos, focales, pueden haber estas anomalías que pueden ser más generalizadas, estas anomalías que pueden ser más multifocales, ¿verdad? También llegan a ser un poquito más focales. Entonces aquí sí tenemos una mezcla de anomalías en cuanto al electroencefalograma, y era lo que les decía. La verdad que lo más importante del electro es de que que cuando tengan ustedes el trazado en sus manos, aunque digan que no lo entienden, lo puedan ver, que se vayan familiarizando con los trazados. Entonces, si les reportan que es generalizado, bueno, y ustedes orientan de que puede ser una autonómica, pues decida, bueno, pero es generalizado, entonces eso va a ser otra cosa. No, que está descrito. Este es
un síndrome que sí tiene sus características y son de electroencefalogramas, no solo es un patrón, sino son varios, ¿verdad? Y luego aquí pues vemos nuevamente la propuesta de la ILAE, ¿verdad? Con los diagnósticos mandatorios. Ya dije que era lo que sí tenía que tener, sí o sí lo tiene que tener el paciente. Alerta que tenemos que estar nosotros atentos si el paciente tuviera alguno de estos, y si lo tiene, valorar si no se trata de otro diagnóstico, y lo de exclusión, que seguramente que si lo tiene de exclusión es que el paciente tiene otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, el mandatorio es las crisis focales autonómicas, ¿verdad? Autonómicas. Puede tener o no alteración de la conciencia. Como vimos, este niño del video tenía alteración de la conciencia con la desviación de la mirada, ¿verdad? Pero puede o no tener alteración. Y los síntomas autonómicos, esto que son muy importantes, sobre todo los gastrointestinales, los vómitos, y toda la molestia gastrointestinal que el paciente pueda tener. Y bueno, el electroencefalograma, como les había dicho, puede tener anomalías tanto focales, multifocales, y estas se van a incrementar, sobre todo, al igual que la cetrotemporal, se incrementan mucho en el sueño. Entonces, por eso es importante que el paciente podamos tener un trazado tanto en vigilia como en sueños. Es muy importante registrar el sueño en estos niños. Y bueno, la remisión siempre va a ser antes de la adolescencia y estos niños no van a tener ninguna regresión del desarrollo. Y bueno, en cuanto a todas las alertas que tenemos que vigilar, es que yo les había dicho que estas crisis se caracterizan porque te hacen una y la verdad que son en frecuencia son muy escasas. En caso que tengas un paciente que está haciendo más crisis de estas características, pero más al mes, ojo, este niño hay que verlo, hay que ver que no vaya a hacer otra cosa. Si tenemos un electroencefalograma, pero que vemos que está muy lentificado o ya nos está sugiriendo de que pueda haber alguna alteración estructural, pensar en otro diagnóstico. La edad de inicio, si es menos de 3 años o más de 8 años, también es algo a tener en cuenta, aunque esto podría pasar, niños que tengan estas crisis y sean más pequeñitos, pero bueno, creo que si reúnen todo esto, ya nuestros criterios ya van a estar bien orientados, pero si el niño ya va teniendo más de esto, pensar en otro diagnóstico. El desarrollo, ya sabemos que en estos niños su desarrollo es normal, entonces valorar y vigilar en aquellos que los vayan mal cognitivamente, o que el examen físico oriente a que tenga alguna focalidad, ¿verdad? Y en cuanto a hacer la resonancia cerebral, no es mandatoria para su diagnóstico, pero si el paciente presenta algún signo de alerta que tenemos que estar atentos nosotros, pues valoramos si este paciente sí es candidato para hacerle el estudio de imagen. Bueno, en los criterios de inclusión, sí, fijo, vamos a tener cuando son niños que su desarrollo va a tener una regresión neurocognitiva, ¿verdad? Ya el paciente no va a estar bien. Estamos viendo de que no va a estar bien y hacemos estudio de imagen porque vemos que el desarrollo es fatal. La resonancia ya te sugiere que puede haber una lesión cerebral. El paciente, en vez de ir a mejor, es una regresión del desarrollo. No, este paciente no va a tener una epilepsia autolimitada con crisis autonómicas. Esto ya es otro diagnóstico. Las imágenes, pues nosotros no hacemos las imágenes de rutina. En caso de que se hiciera, pues no va a tener ninguna lesión esta resonancia, tienen que ser resonancias que son normales. Y como les decía, en caso de que sean niños que están haciendo mucha frecuencia de estas crisis o que su presentación es diferente al cuadro mandatorio, pues ya se manda a hacer la resonancia. Y si sale alguna reportado con algún hallazgo inespecífico, que esto sí suele pasar, pues nada, ¿verdad? No, con esto no podemos decir que no tiene la entidad que estamos estudiando. En cuanto a la genética, no hay ningún estudio, digámoslo así, para poder hacer, para secuenciar algún gen. Está descrito en algunas series una variante patogénica que es en el SCN1A, que sí está escrito, pero no hay nada que nosotros podamos hacer una secuenciación directa de algún gen o algún panel.
Y el antecedente, sabemos que los antecedentes familiares, como les había dicho en el inicio, es importante saber si los padres tuvieron epilepsia o crisis febriles en familiares. Es importante pues conocer los antecedentes. Y los diagnósticos diferenciales, pues sobre todo en estos casos que los niños hacen estas crisis que son con muchas características autonómicas, pensemos que no puede haber asociado como diagnóstico diferencial una migraña, ¿verdad? O que migraña asociado con vértigo o con síncope, o que pensemos que el paciente va a tener algún otro tipo de enfermedad. Está descrito el síndrome de enfermedad de celiaquía, epilepsia y calcificaciones cerebrales, sobre todo porque esas calcificaciones están a nivel occipital. Entonces, bueno, uno piensa ya en otros diagnósticos en caso de que no cumpla los criterios mandatorios, tenga alertas o simplemente tenga todos ya criterios de exclusión, ya podemos pensar en otra entidad. Entonces, hasta aquí no sé si estas dos entidades les ha quedado claras o tienen duda. Bueno, si no hay dudas, esta es ya la tercera entidad. Entonces ya hablamos de la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, la autolimitada con crisis autonómicas. Y las últimas, en estas dos que voy a explicar, como les había dicho, son las dos entidades que tenemos que estar más atentos porque esta no hace la remisión usualmente en adolescencia, sino lo hacen un poco después. Posiblemente el paciente vaya a requerir más tiempo con medicamento. Entonces, tenemos que estar nosotros atentos a cómo va la evolución. En esta tiene por los siglas en inglés, está como COVI, la epilepsia occipital visual de la infancia. Era conocida como la epilepsia occipital benigna de inicio tardío, síndrome de Gastaut o epilepsia occipital idiopática de la infancia tipo Gastaut. Y la prevalencia es una prevalencia baja, a diferencia de las otras dos, que era del 7% y la otra era que del 5 o 6%. Esta es del 0.3%. La edad de inicio típicamente va de 8 a 9 añitos, estos sí se hacen un poquito más grandes, va de 8 a 9 añitos y tiene un rango de 1 a 19 años de edad. Ambos sexos en esta entidad se ven afectados. La remisión es casi hasta un 80% de los pacientes durante la pubertad o el resto puede quedar en edad adulta, ¿verdad? Puede usarse ya sea con administración o no de los medicamentos anticrisis epilépticas. La remisión en el 90% del paciente con crisis focales. Las crisis tónico-clónicas bilaterales se asocian a una menor tasa de remisión en estos pacientes. O sea que la verdad que es más fácil que que hagan una remisión los que hacen sus crisis focales que las generalizadas. Y el desarrollo, pues el desarrollo que presenta el paciente va a ser dentro de la normalidad. Sobre todo este tipo de crisis va a ser focal sensitiva visual. Entonces, todos los síntomas que vamos a tener son visuales y se va a dar durante la vigilia, ¿verdad? Y entonces esto es como obligatorio para el diagnóstico. Entonces, son crisis que son visuales y son durante la vigilia. Se caracterizan por tener un inicio brusco, la duración es breve, son muy frecuentes, pueden llegar a ser frecuentes cuando no se tienen tratamiento, ¿verdad? Y los fenómenos, sobre todo visuales, los pacientes refieren, sobre todo los que son ya más grandecitos, por eso la edad de debut, ¿verdad? Que son niños más grandecitos. A veces ellos te dicen qué es lo que ven, a veces no te lo pueden explicar bien, pero lo pueden dibujar. Yo tuve un paciente que dibujaba las crisis que tenía y era una de estas. Entonces, lo que está descrito es que ven pequeños círculos multicolores, que lo ven sobre todo en la visión periférica y sobre todo cada vez involucrando más el campo visual, moviéndose horizontalmente al otro lado. Después de que tienen estos fenómenos visuales, puede ir seguido de alguna desviación ocular o un giro de la cabeza, justo al lado homolateral al hemisferio del inicio de la crisis. O sea que sí tenemos esta sintomatología visual, focal visual, y luego podemos tener la sintomatología motora.
de seguida de los fenómenos visuales. Entonces aquí está esta niña que se estaba haciendo monitoreo y que porque tenía estas crisis visuales. Que parecía que le estaban haciendo pues hiperventilar a la paciente. La verdad que se ve artefactado, que va teniendo algunas anomalías en el electroencefalograma que se va viendo ahí. Artefacto muscular y luego vamos viendo cómo la nena se asusta, empieza a ver esto, y tapa sus ojitos. Para un niño puede llegar a ser, la verdad que nosotros le decimos las crisis visuales, pero el paciente sí puede llegar incluso a asustarse y los niños sí pueden asustarse. Entonces, otras manifestaciones que podemos tener, ya dijimos la sintomatología visual, otras manifestaciones puede haber ceguera, incluso los pacientes te pueden hablar que tienen alucinaciones. Pueden, aparte de las alucinaciones, tener dolor o molestias palpebrales de los ojitos. La crisis se puede extender fuera del lóbulo occipital. Entonces, si es fuera del lóbulo occipital, sabemos que todas las manifestaciones, si es en el lóbulo occipital, todas las manifestaciones van a ser visuales. Fuera de esto, podemos tener pacientes que puedan tener componentes motores, ¿verdad? Que pueda hacerte unas semiclonias o puede tener una crisis focal y que puede evolucionar una tónico-clónica bilateral. Esto sí puede pasar. Pueden ocurrir crisis de ausencia. Esto no es tan frecuente, pero sí podría pasar que después de algunas crisis que tengan sensoriales, el paciente tener un episodio de crisis de ausencia, ¿verdad? De desconexión. En el electroencefalograma se van a observar esas ondas agudas o los complejos que nosotros le llamamos punta onda en la región occipital. Puede estar en la región occipital bilateral y estas pues se pueden ver más, estas anomalías se ven más en sueño, pero también pueden haber otras anomalías, no solo focales del lóbulo occipital, sino pueden tener otras anomalías, están descritas, no con tanta frecuencia, pero pueden haber anomalías centrotemporales o pueden haber anomalías incluso generalizadas. No sé en todos los pacientes, pero sí podríamos verlo, ¿verdad? Y lo que había dicho, que estas anomalías en estos pacientes se van a activar en sueño, por eso es importante de que tengamos un registro en vigilia y registro en sueño. Estas son las anomalías que podemos ver nosotros. Aquí se ve un poquito las anomalías, aquí podemos verla. Era lo que les decía, ¿verdad? Que aunque no nos interese ver el electroencefalograma, por lo menos abrirlo y ver lo que les había explicado esto de saber si es izquierdo o derecho y ver dónde se encuentran las anomalías. Entonces aquí podemos ver un trazado interictal con estas descargas. Estas se miraban un poquito, eran más prominentes del lado izquierdo que el del derecho. ¿Ven? Que del lado derecho, aquí tenía alguna central. Y la verdad que del lado derecho no tienen en el tamaño es un poquito más, bajita. No son tan altos como, la amplitud no es tan elevada como en el lado izquierdo. Y bueno, en los criterios mandatorios de estas crisis, entonces en el tipo de crisis ya hemos dicho que tienen su característica son la sintomatología sensorial visual, todos los fenómenos visuales. El paciente te dice que está viendo círculos sobre todo de multicolores, que su campo visual afectado va a ser más en la periferia, puede o no tener alteración de la conciencia, puede o no tener signos motores. Y estas crisis predominantemente van a ocurrir cuando el paciente está despierto. Y el electroencefalograma, pues, van a ser muy localizado en región occipital, pero a considerar de que sí existe una pequeña proporción que puede estar a nivel centrotemporal, frontal o generalizada. Es un pequeño número, pero puede pasar. Estar atentos
Si vemos de que estas crisis son muy prolongadas, más de 15 minutos, o si vamos viendo que el paciente lo que va teniendo no son estas características de crisis, sino sobre todo va teniendo crisis generalizadas, o que el electroencefalograma como tal están reportado que hay mucha lentificación en un área, entonces pensando de que pueda haber alguna alteración estructural. Y la edad de inicio, ¿verdad? Cuando son menos de 6 años o arriba de los 14. Volvemos a hablar del desarrollo, si está asociado a que el paciente pueda tener afectación de su desarrollo o inclusive una discapacidad intelectual, y que el examen físico, aquí no hay nada, pero en esto, en los de alerta, es que tengamos alguna focalidad neurológica, entonces tenemos que estar atentos. En caso de que pensemos de que pueda haber algo de alerta acá, sí se tiene que mandar a hacer la resonancia. Y bueno, toda la exclusión, todo lo demás de exclusión, todas las crisis que no son mandatorias. A que el paciente te empiece a hacer que unas mioclonías progresivas, que tenga caídas cefálicas, que tenga ausencias que sean atípicas, la edad de presentación, que nosotros tengamos una resonancia que tiene lesiones. Entonces esto ya completamente diferente, y que el curso de la enfermedad, en vez de estar estable, todo lo contrario, tenga regresión neurocognitiva del paciente. Las imágenes son normales y, como les decía, solo lo hacemos para excluir anomalía estructural. La genética, no hay prueba genética para realizar. Ya dijimos los antecedentes, como las otras dos entidades que tenemos que tomar en cuenta. En el diagnóstico diferencial está que pensemos que puede haber alguna normalidad estructural a nivel occipital, que pueda tener, nuevamente sale este síndrome de enfermedad celíaca, epilepsia y síndrome de calcificación, y sale porque estas calcificaciones pueden estar en región occipital y darte toda la sintomatología como que de este tipo de epilepsias, ¿verdad? O que pueda haber alguna enfermedad que es una enfermedad rara, el MELAS. Es una encefalomiopatía mitocondrial que se caracteriza por acidosis láctica y el paciente puede tener varios eventos cerebrovasculares. Es una enfermedad rara. O la enfermedad del áfora, que es una epilepsia mioclónica progresiva que también tiene base genética, ¿verdad? Y que también puede dar las características de las crisis pueden tener crisis visuales, entonces por eso hay que pensar en diagnóstico diferencial. Pero la evolución del paciente sí no es una evolución estable, ni va a estar con un desarrollo normal. Y luego las otras condiciones es pensar en migraña con aura visual, o estos niños que han recibido tal vez algún tratamiento y que puedan tener algún síndrome de encefalopatía posterior reversible secundario a medicamentos, pues algo a tener en cuenta. Y ya de último tenemos la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible con sus siglas POLI, sus siglas en inglés. Antes era conocido como la epilepsia del lóbulo occipital idiopática fotosensible. Ya sabemos que el idiopático y lo benigno ya no se utiliza. Esta sí es rara, es rara igual que la anterior, no es lo más frecuente, pero puede pasar, ¿verdad? Se va a caracterizar porque sus crisis son focales, y esta sí va a estar inducida, a diferencia de la anterior, por estímulos lumínicos, que evidentemente que al lóbulo que va a afectar es el occipital. La prevalencia es baja y, como les había dicho, las epilepsias estas representan un 0.7%. La edad de inicio está entre 1 y 50 años, pero es más común que pase entre los 4 a los 17 años. La media es 11 años de edad, entonces ojo con estos niños, sobre todo esos preadolescentes que llegan a consulta, que a veces les dicen de que estaban jugando videojuegos y que tuvo una crisis. Es más frecuente en el sexo femenino. Pues en cuanto al curso de la enfermedad, el pronóstico puede variar con remisión de las crisis, como les había dicho, en estas últimas dos entidades sí remiten, pero existe un riesgo de que puedan durar mucho más tiempo. Las crisis caracterizadas porque van a ser focales, sensoriales, visuales. Vamos a tener toda la sintomatología del lóbulo occipital y que va a estar inducida por los estímulos fóticos. Los síntomas que van a incluir, que incluyen, ¿verdad? Te refieren que ven luces, manchas de colores, formas visuales, pueden tener alucinaciones, puede ser que vean borroso,
y te lo dicen que se mueve a través del campo visual de los pacientes. También van a tener una sintomatología de primera hora visual y pueden tener sintomatología en que ves que el paciente pueda tener una aversión de la cabeza o del ojo. Entonces, esto sí puede ir seguido de toda la sintomatología visual que tengan, ¿verdad? Como les había dicho, las crisis son inducidas por videojuegos o por los estímulos fóticos. Son breves, son menos de 3 minutos. Las crisis pueden progresar, o sea, cuando ya tiene toda la sintomatología visual, pueden progresar una sensación cefálica, pueden tener dolor de cabeza, te pueden decir de que tienen molestias epigástricas, tanto que pueden tener algún vómito, pueden llegar a tener alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Entonces estas crisis pueden empezar de inicio focal y tender a una evolución generalizada. El electroencefalograma, vamos viendo anomalías interictales que son occipitales. Puede también, podemos ver estos complejos de punta onda generalizados o puntas centrotemporales, ¿verdad? Entonces, no solo hay sintomatología en cuanto a las características que sean muy occipitales, sino en algún paciente podemos encontrar descargas generalizadas o centrotemporales, pero no es tan frecuente. Y se habla de que el paciente, ¿verdad? Podemos ver estas anomalías, pueden ser vistas a simple vista, pero podemos también pedirle al paciente que no fije la mirada, sino que cierre los ojos y podemos tener nosotros más anomalías cuando estamos haciendo el registro del electroencefalograma. No es patognomónico de este síndrome, pero bueno, está descrito. En las características mandatorias de lo que da la ILAE, la verdad que son súper explícitos. Las crisis, el tipo de crisis, como he dicho, son focales, sensoriales, visuales, ¿verdad? Entonces, que pueden tender a generalizar y son desencadenadas por un estímulo fótico, como la luz solar parpadeante. Las anomalías, en la mayoría, pues van a ser anomalías epileptiformes occipitales. Lo que está descrito aquí, que están facilitadas por el cierre palpebral y por estimulación fótica intermitente, para que se puedan ver pues más estas anomalías. En cuanto a las alertas, estar atentos si vemos de que estas crisis son prolongadas, el electroencefalograma, sobre todo si se dan cuenta en las 3 entidades pasadas, sobre todo lo de la lentificación, pensando que pueda haber alguna lesión estructural. Y luego te dice también de respuesta fotoparoxística, bueno, esto ya es muy del electroencefalograma. La edad de inicio, si es menos de 4 años o arriba de los 17 años. El desarrollo de inicio, que si el paciente pues presenta o no discapacidad o retraso. Y el examen neurológico, si vemos que nosotros vemos alguna focalidad o alguna anomalía, ¿verdad? Y en los criterios de exclusión, pues todo lo que ya no sea esto y que se salga y que sea cuadro, sobre todo en la exclusión, en estos niños es cuando hay deterioro neurocognitivo, esa resonancia está alterada. Vemos de que el paciente va presentando una sintomatología totalmente diferente, pues ya piensas en otra entidad. En cuanto a las imágenes, ¿verdad? Que se hacen, si haces la resonancia cerebral, son normales. Y en cuanto a la genética, no hay ningún estudio para secuenciar el gen que pueda ocasionar este tipo de crisis. En el diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en estas epilepsias con mioclonias palpebrales, también pensar en alguna de las otras entidades de las epilepsias autolimitadas de la infancia, pensar en la epilepsia visual occipital que vimos anterior. La diferencia es de que en esta última entidad sí se activa por estimulación luminosa, en cambio en la otra pues no. Si son crisis focales o vemos electroencefalogramas que tienen este lentecimiento, pensar que puede haber alguna lesión estructural. Y esta pues está descrita la enfermedad rara, que es de la lipofuscinosis esteroide neuronal tipo 2, que bueno, tiene características de caída cefálica, debutan a los 5 años.
la verdad que son, a veces tienen asociado a epilepsia de difícil manejo, entonces ya piensas en alguna enfermedad rara. Y luego la enfermedad también de Lafora. Otro de los diagnósticos a pensar es en las migrañas, sobre todo en estos niños que son los preadolescentes, migrañas con auras visuales. Para hablar del tratamiento en general en estas entidades de epilepsias autolimitadas, primero tenemos que individualizarlo con cada paciente, ¿verdad? Porque tenemos que valorar y sopesar el riesgo-beneficio de empezar un fármaco. Yo les había dicho la otra vez que cuando hablamos del abordaje de la primera crisis, es que aunque ustedes no sepan el mecanismo de todos los medicamentos, por lo menos si van a empezar a usar el ácido valproico, sepan bien cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco, cuáles son los efectos secundarios, por qué no le puedes dar de golpe el medicamento a los pacientes, a veces de entrada les dejan 40, 60, y la verdad que en principio tendríamos que hacer una entrada paulatina a ese medicamento. Entonces siempre sopesar de que van a tener al paciente, colocan al paciente en el escenario, hacen su orientación diagnóstica y valoran el riesgo-beneficio de ponerle medicamento, ¿verdad? Sobre todo en aquellos niños, en los casos que hemos dicho que la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, este tipo de entidad la marqué porque la verdad que es poco frecuente. A veces eso te hacen una crisis y no por una crisis valoras tú darle tratamiento. Ahora bien, si son niños que, como les había dicho, que en ese tipo de crisis hacen estatus epiléptico, ya el cuadro pues evidentemente cambia, porque los papás tampoco se van a quedar tranquilos que hizo un estatus de 3 horas, estuve en intensivo y se queda sin medicamento, esto es diferente. Pero de verdad que esto se sopesa mucho porque a veces solo hacen una sola crisis y es orientada a esto y le dejan fármacos. Entonces de verdad que sopesen el riesgo-beneficio, porque todos estos fármacos a la larga tienen sus efectos neurocognitivos. Entonces, sobre todo se reservan en aquellos casos que vemos que tienen muchas crisis, ¿va? Que van teniendo muchas crisis, que de verdad que el contexto es muy difícil, depende cómo sean los papás también. Y si vamos viendo que le está interfiriendo en la vida del paciente, pues ya valoramos iniciar tratamiento. Nosotros, para saber qué tipo de tratamiento, la verdad que a la larga no hay estudios tampoco que te digan qué tratamiento es mejor o peor. Ustedes saben que los medicamentos tenemos familia tanto de fármacos para epilepsias focales como para epilepsias generalizadas. Entonces el punto es, si empezamos un tratamiento, en valorar qué tratamiento le podemos nosotros ofrecer al paciente y que tenga la oportunidad de poderlo comprar, porque tampoco todos estos fármacos hay disponibilidad aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, como les decía, no hay evidencia de superioridad en cuanto a la monoterapia de los fármacos en general. Muchos de los, digamos, de los autores lo que prefieren es el uso de medicamentos focales, como es la carbamazepina o la oscarbazepina. Entonces, cualquiera de estos dos medicamentos, igual tenemos que saber qué efectos secundarios puede tener. Aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes pueden presentar convulsiones que son recurrentes o tener el estatus epiléptico, ¿verdad? Entonces ahí era lo que les decía, que son niños que fijo, entonces sí se van a beneficiar de empezar tratamiento. Y bueno, guías hay muchas. Entonces creo que lo más importante de esto de los fármacos es que primero saber cuándo lo van a utilizar y si van a utilizar, si solo tienen el ácido valproico, que es un medicamento que se utiliza de batalla, saber de que este se utiliza tanto para focales como para generalizadas, es un buen fármaco, pero en niñas, ya cuando son preadolescentes, no es un medicamento que vayamos a usar por los riesgos que puede haber tóxicos a nivel del feto. Entonces, por eso les decía que según cuál sea el escenario que tengamos con el paciente, tenemos que valorar qué medicamento darle, que hagan adherencia, que no tenga efectos secundarios y que sea bien tolerado por el paciente. Entonces, estas son como 2 guías del uso de medicamento que se utiliza. Entonces, eso solo es como para que se los quería mencionar, para que lo tomaran en cuenta. Y solamente, no sé si tienen dudas.
sí, sí. Y de verdad que yo creo que de estos síndromes, estos sí son los cuatro, de verdad que sí son importantes porque sí los miramos, ¿verdad? Sí los vemos y no y ponemos síndrome convulsivo, ni siquiera nada, ni orientamos nada, síndrome convulsivo, síndrome convulsivo. Sí, auto. Quedo pendiente, doctor, de mandarle